Entonces, restauración ecológica. La restauración ecológica se refiere a la práctica de recuperar la estructura, función, durabilidad y biodiversidad de ecosistemas que han sido degradados. Por otra parte, la ecología de la restauración se refiere a la ciencia y busca identificar los mejores tratamientos para acelerar la recuperación de los ecosistemas. Existe un continuo de acciones restaurativas. No en todos los lugares se puede hacer la misma intervención de restauración. Entonces, si ustedes ven en este esquema, del lado izquierdo, dice reducir los impactos sociales. Entonces, si ustedes piensan en sitios urbanos, no se puede restaurar la biodiversidad. Es un sitio que está siendo ocupado por los humanos y tiene una serie de características, pero sí se puede hacer acciones restaurativas que busquen reducir los impactos de la falta de biodiversidad en aspectos sociales. Y después está, por ejemplo, un sitio eh, que ya no es totalmente urbano, sino que puede ser rural y entonces tiene una combinación de unidades urbanas y unidades naturales, y ahí sí se puede mejorar las condiciones del ecosistema mediante el manejo en sitios donde se hace, por ejemplo, agricultura o ganadería. Se puede hacer otras actividades restaurativas, como sería reparar el funcionamiento del ecosistema, lo que ya se considera rehabilitación, también remediación, y aquí esta primera parte es reducción de los impactos. Aquí, donde los ecosistemas ya son más naturales, sí se puede pensar en hacer una recuperación nativa y entonces sí ya se llamaría restauración ecológica. Y hacia la derecha, entre más naturales sean los ecosistemas, ya se puede pensar en parcial o completamente recuperar la biodiversidad y la función del ecosistema. Todo esto se le llamaría restauración ecológica per se. Para hacer esta restauración tenemos diferentes niveles de intervención que están relacionados con lo costoso que puede ser este manejo y también el conocimiento que tenemos de los ecosistemas. Entonces, una intervención mínima sería simplemente detener la perturbación que generó la degradación del ecosistema, y una intervención máxima sería introducir especies que se perdieron, por ejemplo, plantaciones de especies nativas o introducir animales que se han extinguido localmente. Eh, Usualmente la restauración se hacía mediante ensayo y error. Entonces, en ese sentido, no es que se replicaran diferentes tratamientos de cómo hacer restauración, y eso implicaba que no se conocían las causas de éxito o fracaso de los proyectos. En realidad lo que se tenían eran como anécdotas, y entonces la restauración se consideraba más un arte que una ciencia. Cuando la restauración se empezó a hacer con experimentos, pues lo primero que se hizo fue replicar diferentes tratamientos. Entonces se hace lo mismo varias veces para ver cuáles son los resultados de ese tratamiento, y entonces sí se pueden conocer las causas del éxito o fracaso de los experimentos, y se pueden poner a prueba ideas a nivel de comunidad. Se considera que la restauración ecológica será la ecología del futuro, porque se puede adaptar a diferentes ambientes y se ponen a prueba muchas hipótesis simultáneamente. Y esto nos lleva al concepto de restauración experimental sistémica, que lo que busca es diseñar comunidades vegetales, ya sea en proyectos públicos o privados, siempre considerando réplicas con tratamientos contrastantes para crear parches de vegetación que sean expresiones diferentes de una comunidad. La restauración ecológica es muy importante. Estamos ahorita comenzando lo que las Naciones Unidas llamaron
la década de la restauración de los ecosistemas. No necesito decirles que la degradación de los ecosistemas hoy en día provocó eh, esta grave pandemia debido a esta falta de límites entre los ecosistemas naturales y los urbanos, y entonces el salto de un virus a las poblaciones humanas es una consecuencia inmediata de la degradación de los ecosistemas. Entonces, las Naciones Unidas declaró del 2021 al 2030 la década de la restauración de los ecosistemas, pero ya antes de esto había habido otros compromisos internacionales. Por ejemplo, eh, el Bonn Challenge, el reto de Bonn, que se comprometía a restaurar un montón de hectáreas en todo el mundo para el 2020, entonces ya está un poquito atrasado. Y esta que es la iniciativa 2020, que era 20 millones de hectáreas para el 2020 y que era para Latinoamérica. Entonces, de este voy a hablar un poquito más. En este mapa ustedes pueden ver en verde los países que firmaron esta estrategia, y ustedes pueden ver aquí que México comprometió 8.5 millones de hectáreas. Fue de los países que más hectáreas se comprometió a restaurar. Eh, pero ustedes pueden ver aquí que marqué en rojo 4 países: Guatemala, Colombia, Brasil, que estos son 4 regiones de Brasil, y Ecuador. Estos 4 países son los únicos que tienen un plan eh, nacional de restauración. México no lo tiene, no tiene una estrategia para establecer cómo comenzar la restauración o dónde comenzarla, lo cual es muy grave dado que se comprometió a restaurar un área tan grande. Entonces, para hablar de restauración ecológica, nos vamos a basar en 3 conceptos muy importantes, que sería la sucesión natural, que es un concepto que ustedes revisan en Ecología General, los factores que afectan este proceso de sucesión y un concepto que vimos en este curso, que es el de metapoblaciones y que está muy asociado al manejo de los ecosistemas. Entonces, solo para recordarles, la sucesión natural se define como el proceso mediante el cual un ecosistema que ha sufrido alguna perturbación regresa de forma natural a su estado original. Entonces, es un proceso natural, es una capacidad que tienen los ecosistemas de recuperarse. Y cuando hablamos de perturbación, ¿a qué nos referimos? Entonces, en esta gráfica les muestro una variable de escala espacial en kilómetros cuadrados en el eje de X, y en el eje de Y está cuánto tiempo tardaría en recuperarse un ecosistema después de estos que están aquí, que son perturbaciones naturales. Entonces, el relámpago sería la perturbación más pequeña, una escala espacial de 10 a la 3 en kilómetros cuadrados, y su tiempo de recuperación sería de menos de 10 años. La caída de árbol también, un deslave, mayor tiempo de recuperación y también mayor escala espacial. Un fuego forestal es más grande, una inundación, una erupción volcánica ya está en 100 años para que haya una recuperación y en escalas espaciales más grandes, y la caída de meteorito la tendríamos como el evento de perturbación de mayor escala espacial y de mayor tiempo de recuperación. Entonces, estos que puse en este círculo muestran lo que sería la eh, sucesión primaria. La sucesión primaria se lleva a cabo cuando después del evento de perturbación no hay suelo, y entonces la formación de suelo es lo primero que tiene que ocurrir para que se recupere el ecosistema. Estas que están abajo, eh, después del evento de perturbación, sí queda suelo, y entonces lo que se lleva a cabo es lo que se llama sucesión secundaria. Ahora les puse en negro
lo que serían perturbaciones antropogénicas, es decir, generadas por actividades humanas. Y entonces ustedes pueden ver que aquí está la agricultura tradicional, un derrame de petróleo, la bomba atómica, la agricultura moderna, la urbanización, la lluvia ácida, la explotación de mantos acuíferos y la contaminación industrial. Entonces, todas estas actividades antropogénicas que provocan degradación de los ecosistemas también están en este gradiente de escala espacial y de recuperación. Eh, pero la sucesión natural no va a ocurrir igual en todos los lugares y tampoco va a ocurrir igual después de estas perturbaciones antropogénicas que estaban en la diapo en negro y de las perturbaciones naturales que estaban en la diapo en verde. En general, ustedes pueden ver que los factores que afectan la sucesión en la perturbación natural son mucho menos, aquí estoy marcando 3, que los que afectan la sucesión dada las perturbaciones antropogénicas. Entonces, aquí lo que tenemos es que el tiempo de uso, por ejemplo, de la agricultura o de la urbanización, o la intensidad de ese uso, si la agricultura es mecanizada o tradicional, va a afectar el tiempo de recuperación de un ecosistema. En ambos casos, la distancia a la fuente de semillas, es decir, de dónde vienen las plantas que podrían hacer esa recuperación, es un factor muy importante. La complejidad estructural del paisaje también es importante en ambos tipos de perturbación. Por ejemplo, no es lo mismo tener una agricultura tradicional en un área pequeña que tener una agricultura mecanizada en áreas grandísimas, en un paisaje que ya no tiene unidades naturales. Y también en ambos casos, la presencia de especies exóticas que podrían no dejar que se establezcan las especies nativas es un factor muy importante para la velocidad de la sucesión. Eh, el último concepto sería el de metapoblaciones. No me voy a detener mucho porque ya lo revisamos en la última clase. Solo recordarles que una metapoblación es una población de poblaciones y tiene a unas poblaciones locales que viven en un grupo de hábitats y esas poblaciones están interconectadas por el movimiento de los individuos. Entonces, la más importante en términos de restauración sería la metapoblación continente-isla, en donde hay un continente que usualmente es un fragmento grande, una reserva, un corredor, y en ese lugar no habría extinción y se podrían mover individuos a fragmentos más pequeños en el paisaje. Entonces, la restauración ecológica no solo busca la recuperación de los ecosistemas, sino que también tiene objetivos asociados con la conservación de los ecosistemas. Uno de ellos es hacer menos agresiva la matriz. Por matriz me refiero al paisaje agropecuario, que es el que existe en la mayoría de los ecosistemas, y trataría de favorecer el movimiento de los individuos entre fragmentos. Eh, Mediante acciones de restauración también se pueden hacer más grandes los fragmentos que existen, lo cual evita que se extingan las poblaciones locales. Si una población tiene más espacio para tener sus procesos naturales, sus probabilidades de extinción van a ser menores. La restauración ecológica también puede ayudar a crear zonas de amortiguamiento, porque en los bordes de la vegetación o en los bordes de los ecosistemas hay procesos que pueden ser agresivos para ciertas especies. Entonces, si se crean zonas de amortiguamiento, se disminuyen estos efectos negativos. Mediante restauración ecológica también se pueden crear nuevos fragmentos y crear nuevos fragmentos en el paisaje. Un mayor número de fragmentos en el paisaje disminuye el riesgo de extinción de la metapoblación en su conjunto. Y finalmente, pues crear metapoblaciones, es decir, tal cual en un sitio, hacer fragmentos en donde puedan llegar a colonizar las especies y así disminuir el riesgo de su extinción local. ¿Cómo podríamos hacer esto?
Pues una de las formas que más se utiliza es haciendo plantaciones. Yo aquí les muestro estas fotos que es un acercamiento a esos fragmentos que les enseñé en la clase de metapoblaciones, que se veían cuadritos en el paisaje agropecuario de los Tuxtlas. Si ustedes se acercaran a ver esas imágenes, esto es lo que verían. Estas fotos son de muy al inicio del experimento, cuando recién llevamos estas plantas a sembrar en estos cuadritos, hicimos estas cercas vivas, las vacas siguen consumiendo el pasto fuera de estos cuadritos donde tenemos nuestra vegetación establecida. Algunas de las recomendaciones que damos desde la parte de la experimentación sistémica es que esta se debe de utilizar en proyectos públicos o comerciales, porque si siempre hacemos experimentos, vamos a poder acelerar la comprensión de la causa y efecto de ya sea la perturbación o la restauración en las comunidades. Y además, usar esta experimentación sistémica nos permite integrar la diversidad beta en la restauración. Recuerden que la diversidad alfa se refiere únicamente al número de especies, mientras que la diversidad beta se refiere al recambio de especies en varios hábitats. Entonces, a nivel global, la diversidad beta nos dice cuántas especies hay en este paisaje, pero están repartidas en diferentes hábitats. Como segunda recomendación, en México necesitamos un refuerzo muy fuerte a las leyes ambientales, sobre todo después de actividades económicas, después de perturbaciones antropogénicas graves como la minería. Ustedes saben que en Morelos, en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, se llevaron a cabo actividades de minería. Hay muchas minas abandonadas, pero hay otras activas. Entonces, no es decir vamos a eliminar completamente las actividades de aprovechamiento, porque es imposible decirlo así, pero en todo caso hay que reforzar la idea de que después de que se lleven a cabo esas actividades se deben hacer eh, acciones de restauración ecológica. Como tercera recomendación es que las instituciones públicas relevantes, aquí puse CONAFOR, pero también está CONAVIO, etcétera, em, CONAMP, deben observar sus definiciones sobre restauración ecológica, ya que o, usualmente se habla de reforestación como si fuera restauración ecológica, y la reforestación es solo una parte de la restauración ecológica. La reforestación se refiere a sembrar árboles, pero puede ser cualquier árbol, puede ser un eucalipto o puede ser un pino donde antes no había pinos, y eso es reforestación y ayuda mucho, puede ayudar a tener estructura para las aves o puede ayudar a evitar la erosión, pero no es restauración ecológica, es decir, no es la recuperación del ecosistema. Pues ahora decimos que la restauración ecológica es la prueba ácida de la teoría ecológica, es decir, si nosotros sabemos ecología, vamos a poder restaurar. La cuarta recomendación es que en general hay instituciones gubernamentales que favorecen ciertos usos de suelo, y eso es correcto, pero no deberían de favorecer usos de suelo contrastantes en la misma área. Por ejemplo, en una misma área no debería de haber CONAFOR apoyando la reforestación y la Secretaría de Ganadería apoyando el establecimiento de áreas ganaderas. Esto no sería correcto porque se contrasta. Ok, la quinta recomendación es que también se debe de apoyar el monitoreo a largo plazo. El monitoreo a largo plazo es la única forma que tenemos de saber cómo están respondiendo los ecosistemas. Tenemos que estarlos estudiando permanentemente, porque estos procesos de sucesión ecológica de los que les he hablado pueden tardar hasta 100 años. Entonces el monitoreo debe de ser permanente, debe de ser constante. Entonces, aquí les muestro otra vez un acercamiento a esos cuadritos que les enseñé en la parte de metapoblaciones.
Aquí hicimos eso, creamos estas metapoblaciones sintéticas, eso que ustedes vieron en el mapa de Google Earth, aquí lo ven de cerca, es un cuadrito, todo lo demás es pastizal. Lo mismo hicimos para la selva estacional en Sierra de Huautla, cercamos al ganado y entonces el ganado puede ocupar las áreas externas y adentro ya no puede. Y entonces, por ejemplo, esto es en la estación seca. Afuera no hay pasto porque el ganado consume todo el pasto, mientras que adentro de nuestra parcela el pasto sigue ahí, lo que permite que el suelo se conserve. Aquí afuera hay muchos procesos de erosión. Esta foto es muy vieja, ahorita ya tenemos mucha vegetación aquí adentro. Y entonces, pues el asunto sería siempre favorecer las metapoblaciones de plantas y animales en estos paisajes. Eh, otro tema que no me da tiempo de contarles en esta materia, pero que es un curso de eh, maestría y entonces, como igual que Ecología General, todas las presentaciones del curso están disponibles en el canal de YouTube que ya conocen, es el de cascadas tróficas. El próximo martes y mañana, los estudiantes de cascadas tróficas eh, van a tener su presentación de trabajo final, por si ustedes quieren asistir. También va a estar considerado por puntos extras. Y yo voy a dar una pequeña introducción y después eh, ya van a explicar los estudiantes su trabajo final. Entonces, no les voy a contar mucho, pero básicamente es esta idea de que los ecosistemas pueden estar controlados de forma ascendente, es decir, por la biomasa vegetal, o de forma descendente, es decir, controlados por los depredadores que existen en el ecosistema. Y este es un esquema que habla de ese control ascendente y descendente en nuestro experimento de Sierra de Huautla. Esto lo voy a explicar más en la presentación de mañana.